estamos ya en comunicación telefónica con un colega, con el periodista Nicolás Lantos, periodista del Destape, que como todos ustedes saben, ha trabajado muchísimo en una serie de podcasts llamado Estado de Malestar, que hasta ahora tiene 4 capítulos. 4 capítulos que llevan muchísima producción, porque aquí no solo se trata del guión, hay muchísimo material de lectura allí que se va mencionando, datos estadísticos y todo un equipo de trabajo detrás que hace posible que esos podcasts hoy los podamos ver y compartir. Por eso queríamos conversar un poco con Nicolás Lantos y mucho más en este cierre de temporada. Nos parece oportuno para hacer un balance de este año y fundamentalmente del trabajo llevado adelante con este podcast. Te damos la bienvenida, Nicolás. Te saludan Lautaro Ruiz y Noelia Castañeda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Noelia, Lautaro, ¿cómo andan todos por allí? Todo bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, por estos minutos. Como decíamos recién, son 4 capítulos muy completos y que llevan un gran trabajo. Por eso queremos empezar por lo general y preguntarte precisamente cómo fue esa producción que me imagino que habrá llevado muchísimo tiempo. Bueno, sí, básicamente todo lo que estoy volcando en Estado de Malestar en el podcast es el fruto de una investigación que empezó en el año 2016. Un poco intuitivamente en ese momento yo, eh, bueno, después de acá de las elecciones de 2015 estaba buscando nuevos horizontes y demás y decidí viajar a Estados Unidos a cubrir la campaña de Hillary Clinton contra Donald Trump. En ese momento todos creían además que Hillary iba a ganar. Y durante ese viaje, durante esa cobertura, descubrí la punta de un hilo que empecé a tirar, que obviamente después significó que Trump ganara esa elección. Y no solamente por qué, sino porque nadie lo vio venir y qué era lo que estaba pasando subterráneamente. Yo durante ese viaje percibí que había algo que se estaba gestando y de hecho en mis crónicas del momento que hice en su momento un podcast y también laburé para Página 12, para América y otros medios de acá, de hecho dije, miren que no es seguro que gane Hillary, acá está pasando algo distinto, hay un nuevo movimiento subterráneo que no terminamos de entender y ahora, 10 años más tarde, vemos de qué se trataba todo eso, aunque todavía no lo terminamos de entender, pero ya está mucho más claro, ya está mucho más a la vista. Bueno, durante estos 10 años yo me obsesioné con el tema, leí, investigué, observé, me hice preguntas, pensé en escribir un libro, bueno, en ver cómo resolverlo, pero no terminaba de encontrar qué tenía yo para agregar sobre todo lo que se estaba diciendo, porque la verdad es que se ha hablado mucho en estos años de este fenómeno, de estos fenómenos en Ujú. plural. Y finalmente encontré en el podcast una manera de poder volcarlo todo. Esto en un libro hubiera quedado inmenso, digamos. Hoy en día no se publican libros de 1000 páginas, 1200 páginas, que es lo que terminaría teniendo si quisiera volcar todo lo que estoy volcando en el podcast. Y, 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 y me dirán, ¿por qué no haces algo más corto? Porque para mí todo este proceso también tan obsesivo de disponer de tanta información, de cruzar tantos datos, me va sirviendo para también aprender yo y descubrir cosas yo a lo largo de la producción. El podcast no es el punto de llegada, es en todo caso un camino que estoy recorriendo y que me permite entender mejor todo lo que está pasando y tratar de transferir un poco ese conocimiento o compartirlo para generar también, a partir de un debate más plural, soluciones a estas cuestiones. Entonces, un poco la respuesta es eso, Ujú. el podcast es el lugar donde estoy tratando de ordenar un montón de ideas, de información y demás que fui juntando durante una década para empezar a darle sentido. Y lo veo un poco como un mosaico, Claro. donde cada piecita tiene su forma, pero cuando las vas combinando vas descubriendo formas nuevas que no habías. Y se fijan, no es un laburo lineal, no es que el primer capítulo viene antes del segundo y demás. Me pasa a veces de terminar un capítulo y decir acá, después me vendría muy bien hablar de lo que ya hablé, ¿no? Claro, Se Claro. puede sí. incluso escuchar en distintos órdenes, sin que pierda sentido, porque, insisto, no es una narración lineal, sino que es más bien un rompecabezas, un mosaico que Claro, voy armando de apartes. claro.
Ahora, Nico, ¿qué tal? Lautaro te saluda. ¿Qué Bueno, tal? a lo largo del podcast vas identificando momentos. Algunos que recuerdo ahora es lo que es la llegada tanto de Reagan como de Margaret Thatcher al poder. Ujú. También mencionás lo que fue el traumático episodio del 2008 con la caída de las Lehman Brothers. Hay por lo menos unos 4 o 5 momentos de la historia que, como bien te lo preguntás en el podcast, que fue bastante genuino, de decir, bueno, che, ¿en qué momento se empezó a ir un poco todo al carajo? Y Ujú. hoy tenemos este ascenso de los Milley, de los Donald Trump, de los Víctor Orbán, de los Giorgia Meloni. Consultarte, sí, Nico, ¿por qué consideraste a esos 4 o 5 momentos como puntos de inflexión que fueron aportando a la historia de este ascenso de la derecha reaccionaria? Bueno, sí, hay momentos que claramente son puntos de inflexión, en algunos no, en la mayoría, digo, no soy original en marcarlos, la caída del muro, la crisis de Lehman Brothers, el atentado de las Torres Gemelas, la crisis migratoria, la pandemia de COVID, son hitos que obviamente han marcado la historia. Sí me parece interesante la reconstrucción y ir trazando líneas que unan estos hitos porque muestran cómo en cada una de esas crisis el saldo fue siempre correr correr un poquito más el acumulación de capital hacia hacia lo que más. Nico, perdón, te estamos En otras escuchando épocas, medio bueno, había unas crisis que se entrecortado. saldaban para un lado. A ver, ahí voy a A ver ver, si. Dame un segundo. A ver, ahí mejor. ahí Ahí me estamos. escuchan mejor. Ahora sí. Hola, hola, hola. Sí, sí, Bárbaro. ahí estamos. Decía, ¿no? En otras épocas quizás estas crisis caían una para un lado, otra para el otro, y ahora lo que hay es un sistema que hace que todas las crisis se capitalicen por derecha, Ujú. y eso genera una espiral muy preocupante, muy preocupante, que es un poco también lo que estoy tratando de describir y lo que llamo estado de malestar, ¿no? El concepto de estado de malestar que hace que el sistema se haya desequilibrado. Em, Después podemos ver punto por punto, o los invito a escuchar en el podcast punto por punto, cuáles son eh, los cambios que introduce cada uno de estos hitos, pero es clave el que vos marcaste primero, Thatcher y Reagan. Claro. El neoliberalismo fue una reacción, una contrarreforma, una contrarrevolución en respuesta al estado de malestar que buscó desmantelarlo de forma evidente y de forma eh, a propósito, digamos, no fue un efecto secundario el desmantelamiento de ese estado de bienestar de los 30 y pico de años después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese producto de 50 años de ese desmantelamiento es que hoy estamos viviendo esto que estamos viviendo, que quizás no era lo que tenían en mente ni Thatcher, ni Reagan, ni Hayek, ni Friedman, sino una creación frankensteiniana, dice la filósofa Wendy Brown, ¿no? Se le salió quizás un poco de las manos, pero es innegable la matriz neoliberal que tiene todo este proceso que estamos viviendo ahora. Nico, vos haces una caracterización en el primero de estos podcasts donde hablas precisamente de las características de estos gobiernos de extrema derecha que tomás, y entre ellos mencionas una característica que me parece importante destacar para analizarla ahora, y es que este tipo de gobiernos no son invencibles en las urnas. Y para ello das el caso, por ejemplo, de Donald Trump, que luego de 4 años de gobernar perdió la reelección, más allá de que hoy esté nuevamente en la presidencia, en ese momento no fue de esa forma. Y mencionás el caso de Bolsonaro en Brasil, quien fue derrotado en el balotaje por Lula da Silva. Consultarte precisamente en esta investigación que fuiste haciendo, qué puntos débiles detectaste en estos gobiernos de extrema derecha que los llevaron en esos momentos a perder las elecciones. Bueno, es interesante la pregunta, porque más allá de los puntos débiles, que en todo caso pueden tener algunas cuestiones en común, pero también hay que entender que cada uno de estos procesos
atiende a particularidades locales, además de a tendencias globales, que son las que y trato de enfocarme yo. Entonces, no sé, yo no sé si Trump perdió por el mismo motivo por el que perdió Bolsonaro o por el que podría perder Milei. Sí está claro que no logran de alguna manera Ujú. construir una hegemonía en la cual una vez que llegan al poder se sostienen, por eso pierden. Su estrategia es otra, es la del fracking social, la de fraccionar a la sociedad para extraer, en todo caso, usando un chivo expiatorio, un enemigo en común, energía de ese fraccionamiento. Eh, pero también hay otro dato, que tanto Trump como Víctor Orbán, que perdió una elección y volvió, Ujú. como Netanyahu en Israel, que perdió una elección y volvió, una vez que volvieron, hicieron todo lo posible para no tener que volver a irse. Y de hecho, en el caso de Orbán y Netanyahu, con cierto éxito, y en el caso de Netanyahu, todo lo posible, es un todo lo posible muy complicado, ¿no? Por motivos obvios. Y Trump vemos que está haciendo lo mismo, está coqueteando con esta idea de presentarse a una nueva reelección, aunque constitucionalmente no puede y la edad tampoco parece acompañarlo. Pero hay una cuestión ahí que hay que entender, que es que si bien pueden perder elecciones y no construyen una hegemonía, al mismo tiempo consolidan una minoría lo suficientemente fuerte como para seguir siendo competitivos y aprenden de sus errores, entonces la segunda vez que ganan hacen lo necesario para no volver a perder. Claro. Y eso me parece que también es un dato. Ahora en Brasil el año que viene lo más probable es que el candidato de la derecha sea Flavio Bolsonaro, ante la imposibilidad de Jair Bolsonaro de ser candidato nuevamente, pero claramente hay una continuidad. Bueno, son núcleos duros que se consolidan alrededor de estos liderazgos y estos movimientos y que están constituidos parcialmente por lo que solían ser los núcleos duros de los movimientos más populares, más inclusivos, Claro. esa clase media baja, ese trabajador frustrado. Entonces, ahí hay una señal de atención muy importante porque no se trata solo de ganarles una elección, de sacarlos del poder, sino de cómo volver a interpelar a esa porción cada vez más grande de la sociedad que no se siente interpelada por otras políticas diferentes que las que propone esta gente. Claro. Bueno, cuando Nico comentás esto, pienso inmediatamente en el libro que lo citás, ¿no? Y ahí en el podcast de Giuliano da Empoli, de Los Ingenieros del Caos, Ujú. precisamente como entre algunas de las estrategias, lo que se da a esta extrema derecha reaccionaria es, si se quiere, la particularidad de construir minorías intensas en los extremos para luego aglutinar y que luego podemos tener un bueno, una heterogeneidad que no la teníamos de comprender, digamos, desde los defensores de la vida hasta quienes quieren un gatillo fácil y andar con fusiles por la calle, Ujú. y uno tal vez ahí, si se quiere, se rompe un poco la óptica ordinaria de cómo comprender el armado político. Eh, pero bueno, quería, sí, Nico, en esa línea consultarte respecto de lo que ha sido de los 70 para acá, como bien marcás en estado de malestar, lo que es el ascenso de este neoliberalismo. Con Reagan y Thatcher se comienza una época respecto de lo que van a ser los planes de ajustes y de embate sobre todo contra el sindicalismo, ¿no? Este sujeto marcado como el mal social. Y sí, consultarte si crees, si consideras o conocer tu análisis, si en este momento que estamos atravesando, que tenemos auges de distintas plataformas, de las economías virtuales, de las billeteras virtuales, de este precariado, como bien lo sintetizaste, ¿no? Aquel emprendedor que está precarizado. Si de alguna manera estamos teniendo un revival de aquel no hay alternativa que alguna vez dijo Thatcher en uno de sus discursos. Sí, el no hay alternativa es el corazón del neoliberalismo. El neoliberalismo nunca dice nosotros somos mejores que otras opciones. El neoliberalismo dice somos la única opción. eh, y lo más Claro. curioso, y lo más curioso es que se desarrolló en estos últimos 50 años en paralelo
al crecimiento de China, que efectivamente es una opción, ¿no? Más allá Claro. de que uno después podrá opinar lo que quiera sobre el modelo chino, claramente no es un modelo neoliberal, no es un modelo de shock, no es un modelo de ajuste permanente, no es un modelo de transferencia permanente de recursos de abajo hacia arriba. Eh, con lo cual, siempre fue mentira que no había alternativa, pero cuanto más difícil se hace sostener la mentira, más violento se pone también el neoliberalismo, y por eso también esta fase donde asume, digamos, actitudes autoritarias, fascistas y demás. El no hay alternativa está siendo cuestionado como nunca, eh, y eso explica también en parte la aceleración de estos tiempos. Pero es interesante lo de la alternativa, porque, insisto, no porque haya que imitar el modelo chino, pero yo en algún capítulo del podcast digo algo que para mí es clave, que es que en política, a diferencia de matemática, la diferencia entre 0 y 1 es infinitamente más grande que la diferencia que hay entre 1 y 2, 2 Sí. y 3, 3 y 4, etcétera. Porque la diferencia entre 0 y 1 es algo que se puede hacer o no se puede hacer. Después, si se puede hacer una vez, seguramente se puede hacer más veces de otras formas. Y eso es lo que me interesa. Yo creo que el modelo chino es más chino que comunista, digamos, está más basado en Confucio que en Marx, y es irreproducible en otros países del mundo que tienen otras historias, otras concepciones sobre sí mismos y demás. Ujú. Pero sí es reproducible esta idea de encontremos nuestra propia forma de insertarnos en el mundo sin tener que atender a exigencias o imposiciones externas. Y eso es algo que se aplica a todos los países, algunos con más dificultades, otros con otras. La Argentina en particular, yo creo que es un país que tiene una cantidad de oportunidades inmensas si tomar ese camino, pero para eso primero hay que discutir esta idea de que no hay alternativa. Mm. Exacto. Nico, hay en uno de los capítulos de este podcast que vos tomás una serie animada, unos dibujos animados que todos conocemos, que son Los Simpson, esta familia Ujú. de clase media, que bien lo tomás como un disparador para analizar. Una familia de clase media que se mantiene con el sueldo de un trabajador no calificado. Bien ahí detallás, bueno, que pueden con ese sueldo pueden mantener 2 autos, la casa, el seguro médico, y vas analizando allí cómo hoy sería difícil que esa familia pueda subsistir. Incluso en un momento se muestra ahí el recibo de sueldo de Homero, con ingresos que serían muy complicado hoy poder mantener una familia. Consultarte, tomando este disparador, cómo fue cayendo precisamente en su nivel de vida y en su poder adquisitivo esa clase media que vos tomás a partir de esta ejemplificación. Bueno, eso es interesante porque es un tema que yo despliego a lo largo de 2 capítulos, el segundo y el tercero, el tema de la clase media, porque para mí es clave, para mí no. Aristóteles ya decía que la clase media Ujú. era clave para la democracia, lo dijo Tocqueville 1000 y pico de años más tarde, y ahora lo estamos viendo de nuevo. La clase media es clave para la democracia porque la democracia es la forma en la cual la clase media tiene algo para decir respecto a su destino y para proteger lo que tiene. Entonces, eh, cl- la definición de clase media, más allá de que ha habido muchas a lo largo de la historia, para mí es, bueno, aquel que tiene algo que defender, aquel trabajador que a cambio de su trabajo accede a condiciones de vida digna y por lo tanto tiene deseo de defenderlas y a su vez, bueno, el poder para hacerlo, porque esa vida digna implica tener cierta cantidad de horas libre por día, que eso te permite reunirte y Ujú. hacer política. Política en un sentido muy, muy, muy amplio, no solamente en términos partidarios, el club, la asociación de fomento, el sindicato, el club de bochas, porque esa vida digna también implica eh, tener cierto acceso a la propiedad y tener marginalmente cierta propiedad que defender, ya sea de los impuestos o imposiciones excesivas que te puedan poner los de arriba, como de cualquier tipo de arrebato que pueda venir de abajo. Es decir, sin una clase media sólida, no hay nadie que vaya a defender a la democracia. Eh, y eso es clave, absolutamente clave, Ujú. porque lo que se ha perdido en estos años en Occidente es la clase media. En Asia está creciendo, son procesos distintos, ¿no? Pero en Occidente se está perdiendo,
Y por eso también estamos viendo estos resultados que estamos viendo en las elecciones, gente que vota loco, gente que vota soluciones que parecen fuera de registro, Ujú. porque la política no le ha ofrecido soluciones, no le ha ofrecido tampoco la posibilidad de... La democracia no ha cumplido con las expectativas que estaban puestas sobre ella, esta democracia debilitada del neoliberalismo, y entonces obviamente la gente en algún momento se cansa y empieza a buscar en otro lado. Eso sumado a que en esta época no hay una idea de futuro, no hay una idea de que si yo me esfuerzo toda la vida, mi vejez va a ser tranquila y mis hijos van a tener una vida mejor que yo. Bueno, todas esas cosas eran cosas que ayudaban a que la gente votara por cierta estabilidad y la democracia no deja de ser un sistema que intenta darle estabilidad y tranquilidad a la población. Entonces, ¿qué van a buscar? Bueno, otras formas. ¿Cuáles son esas otras formas? Mirás para afuera, cuál es la oferta hoy en día, y la única oferta que hay es la de estos fascistas neoliberales que te dicen, miren, el mundo es una mierda, tu vida vale muy poco, tenés que levantarte todos los días, laburar 12, 13, 14, 15 horas para ganar lo justo para sobrevivir un mes más, pero eso es porque estuviste votando todo este tiempo a esta gente que te cagaba. Si me votás a mí, el mundo no va a ser mejor, pero vos vas a estar del lado de los ganadores y no de los Claro. perdedores. Esa es un poco la propuesta cuando uno destila de los Bolsonaro, los Trump, los Claro. Milley, etcétera. Del otro lado, en vez de haber una contrapropuesta diciendo el mundo es una mierda, hagamos lo necesario para que el mundo deje de serlo, te dicen, bueno, el mundo es una mierda, pero podría ser peor, defendamos lo que nos queda. Y a mucha gente ya no le queda nada que defender. Y entonces se dan estos procesos. Ujú. No les queda nada de defender porque ya no son de clase media, en el sentido de que ya no reciben a cambio de su trabajo lo necesario para tener una vida digna. Y bueno, y obviamente que eso te lleva a buscar soluciones desesperadas. En todo caso, lo que se necesita como para contrarrestar esto son soluciones desesperadas del otro lado en vez de soluciones conservadoras como las que veníamos viendo hasta ahora. El caso de la reforma laboral que se está discutiendo por estos días es clave en ese sentido, porque hasta hace poco la derecha decía hay que modernizar. Después, mentira, las soluciones que propone la derecha son falsas soluciones, son más problemas, pero el discurso es ese, hay que modernizar. Y del otro lado era realmente una situación de defender el status quo, no toquemos nada, no quitemos más derechos, en vez de pensar cómo hacer para representar a todos ellos que ya no tienen esos derechos. Por eso me parece que la clase media es una figura muy importante a la hora de leer esta época, la falta de la clase media, la caída de la clase media, y le dediqué ese espacio disparado a partir de Los Simpsons, pero con un análisis bastante más profundo. Ujú. Nico, bueno, te queremos agradecer enormemente el tiempo, la predisposición que has tenido para con nosotros. Por lo menos hoy es nuestro último programa del año. Veremos qué ocurre, que, bueno, precisamente introducías el tema de la reformita laboral, ¿no? Que hay en carpeta, y abrimos este programa con lo que era una de las intenciones del gobierno de tener en carpeta a mano derogar el Estatuto Profesional del Periodista. Vamos a ver Ujú. eso Ujú. en qué sentido avanza. Pero más que nada, ¿no? Reiterar esto, ¿no? El agradecimiento, la predisposición. Queríamos este último programa poder contar con tu voz, la voz de un colega que laburó en todo este laburo tan concienzudo que se sintetiza en lo que es estado de malestar. Así que, bueno, sabemos que ya en breve te estaremos viendo en el pase. Así que, sí, por último, pero no menos importante, como buen futbolero, Nico, te quiero preguntar, ¿lo ves a Borja en Vale. Boca? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Prefiero concentrarme primero en cerrar a Dybala, pero después que tengamos cerrada la joya, Claro. con mucho gusto, me parece que Boca necesita un 9 con recambio Claro. y Borja es Bueno, un gran se los delantero. prestamos, ¿eh? Te lo dice un hincha de River, se los prestamos un rato. Sí, 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 sí. Está muy bien, está muy bien. Nico, Bueno, muchísimas gracias, gracias. gracias a ustedes por la invitación y por haberme invitado además a un programa tan importante como el último del año. Espero volver a hablar con ustedes el año que viene entonces y invitar a todos los oyentes que no hayan visto todavía el podcast, lo pueden encontrar en el canal de Ujú. YouTube
del Destape, y si no, seguirme en mis redes, sobre todo en Instagram, que es donde subo las novedades, Ujú. @Nicolantos, y ahí van a poder ir viendo, bueno, cuando salgan los próximos capítulos y demás. Bien. Perfecto. Y te esperamos pronto en Rosario. Me encantaría ir, me encantaría, así que o en cuanto encuentre una excusa, me pego una escapada. Estoy armando ahí unas charlas también sobre el tema de estado de malestar, porque creo que también la salida de esto es colectiva, no es Ujú. personal, y entonces cambiar a veces el micrófono unidireccional por una charla donde hay un ida y vuelta está buenísimo, así que ojalá tenga pronto la oportunidad de ir a hacer algo por ahí. Ahí está. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes, chau, chau. Escuchábamos la palabra de Nicolás Lantos, periodista del Destape. Bueno, fue el ideólogo de esta serie de podcast, Estado de Malestar, y conversábamos precisamente sobre cada uno de los puntos que fue elaborando allí. Recuerden que lo pueden encontrar en las redes del Destape,